Bueno, estamos en medio de la PEC, pero en medio de la PEC también están pasando muchas cosas, ¿no? Si bien parte del periodismo o parte de los medios se están concentrando en todo lo que viene aconteciendo con no solamente las visitas de los presidentes, algunos ministros, otros mandatarios, sino también con los acuerdos que se vienen realizando. Pero esto no quita de que sigan sucediendo cosas alrededor de nuestro país y alrededor de algunas instituciones como son los ministerios. Vamos a comenzar el programa, Luis Felipe, con este escándalo que viene ocurriendo en el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura que actualmente tiene como ministro a Fabricio Valencia Gibaja. Y precisamente en la ciudad natal del ministro, estamos hablando de la ciudad del Cusco, ha ocurrido un hecho que prácticamente ha escandalizado a toda la población. Se trata de la desaparición de 400 galones de combustible de una zona arqueológica o de zonas arqueológicas. Cuéntanos, Luis Felipe, un poco para entrar a hablar de este tema. ¿Qué tal? Bueno, lo que sucede en este aspecto es que en Cusco, todos sabemos que la Dirección Desconcentrada de Cultura es un Ministerio de Cultura descentralizado, esta vez en Cusco, y ellos están a cargo de varios complejos arqueológicos, ¿no? De su conservación, de su cuidado, y por lo tanto necesitan de insumos, necesitan de el debido equipamiento y personal para su mantenimiento. En ese interín hay una obra arqueológica en estos momentos vigente, ¿no?, que requirió combustible, ¿no? Se trata de la zona arqueológica de Canamarca, ¿no?, en los sectores de Cutacasa. Eso es una obra arqueológica que se encuentra en esta localidad de Cusco, y ellos hicieron uso de un combustible que fue pedido a un proveedor, un servicentro, una empresa, ¿no? Ya. Una empresa denominada Inversiones Seco, y les proveyeron 400 galones de diésel para combustible, evidentemente. Pero ellos se los cedieron a otro complejo arqueológico, ¿no? Es decir, se lo cedieron a este complejo que es una obra, un templo en Huaquirca, ¿no? En Huaquirca, que es ya la zona de Apurímac. ¿Y qué pasó? Le dieron en préstamo el combustible y, como tú mencionas, desapareció. ¿Cómo revienta el escándalo? Cuando el proveedor, ¿no?, Inversiones Seco, reclama el dinero. El pago. El pago, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿dónde se fueron esos 400 galones de combustible? ¿Quién se los llevó? Esa es la pregunta del millón. Sin embargo, en el informe que se emitió para que el Ministerio de Cultura realmente investigue este caso, se menciona al arqueólogo residente. Y este arqueólogo residente envió un informe donde él menciona, ¿no?, que efectivamente prestaron ese combustible. Me refiero a este arqueólogo de nombre Javier Condori Yamachima, ¿no? Es el arqueólogo residente, y incluso aseveró de que este combustible se utilizaba para cisterna, para el traslado de materiales y sobre todo para las comisiones de trabajo de los funcionarios del ministerio. Ahora, ¿no?, esto no creo que existan magos en el Ministerio de Cultura, ¿no?, sino arqueólogos, gente dedicada a la cultura y no magos. ¿Cómo no se puede desaparecer 400 galones? Esto hay que decirlo por su nombre, se lo han robado. Acá ha existido un robo, creo yo, de 400 galones de combustible. Ojo, en el sector cultura no es la primera vez que ocurre esto. Así es. Porque me acuerdo de otro robo, donde se desaparecieron las baterías en el Museo Nacional del Perú, en Pachacamac, en el MUNA. También desaparecieron las baterías, eso fue valorizadas en más de 1 millón de soles. El año pasado fue eso. Eso fue el año pasado. Ahora, acá en Cusco, ¿no?, la ciudad, una ciudad súper importante en el tema cultural, arqueológico, ¿qué sucede? Y en esta gestión de Fabricio Valencia, ojo, ¿no?, nos enteramos que
400 galones de combustible han desaparecido. Claro, ahora, esto se tiene que investigar. Nosotros nos hemos comunicado con el responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, no nos atendió el teléfono. Por parte de la sede central todavía tampoco hay ningún comunicado, están más entretenidos con la PEC, ¿no? Pero no con cosas puntuales que tienen que ver con su gestión, con su trabajo. Aquí lo que ha sucedido, que me parece que es un acto mínimo, un acto menor, dada la gravedad del asunto, Edwin, es que la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura ha emitió un informe dirigido, un oficio directamente dirigido al director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, el señor Moya. Y ahí es donde le tipifica todas las supuestas irregularidades con respecto a este combustible, y que también ha habido un mal manejo administrativo con respecto al manejo me refiero a la licitación, ¿no? De cómo se ha pedido este suministro de combustible, y el dinero no lo han, desde el punto de vista administrativo, no lo han afectado, no le han dado la categoría de afectación como un devengado a devolver. Entonces, por otro lado, el proveedor también está reclamando, claro, sí, porque lo han dejado impago, y al mismo tiempo se ha evidenciado de que de obra a obra se han prestado un combustible, que eso es imposible, o sea, no se debe hacer ese tipo de actos. Claro, y esto de también, como se dice, no meter perro muerto a muchas empresas, ¿no? Porque tengo conocimiento que el Ministerio de Cultura no es el primer caso que no le paga a una empresa y se enteran que ha desaparecido 400 galones, ¿no? Sino también se le debe a varias empresas, ¿no? De la construcción del MUNA, me estoy acordando. En la época del Bicentenario. En la época antes, en la construcción antes, Claro. en el proceso de construcción, se debe a varias empresas que participaron en la construcción del Museo Nacional del Perú, y hasta el día de hoy, que yo sepa, no se les paga. Terrible, O sea, porque son varios millones. desde el propio gobierno, desde los propios ministerios, se echan perro muerto, ¿no? A empresas que confían de alguna forma en instituciones del Estado, como son el Ministerio de Cultura. Sobre todo, Edwin, porque tras develar estos actos, queda impunidad, es decir, no se toman medidas drásticas. Has hablado también que el año pasado en el Ministerio, en el MUNA, en el Museo Arqueológico, se perdieron baterías valorizadas en millones y no pasó nada. Pero también fue una denuncia, la policía fue a investigar, ¿no? Pero no se supo exactamente quiénes fueron los responsables, porque no hay responsables. Pero también recordemos el caso de la Biblioteca Nacional del Perú, cuando se Otro perdieron tema. las computadoras. Que también lo denunciamos nosotros. En la gestión de Ezio Neira, ¿no? El robo de las computadoras en la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Por eso digo, en cultura se levantan en peso todo, se roban todo. Claro. Galones de gasolina, computadoras, baterías, o sea, y qué cosas más que todavía no nos enteramos. Claro, pero vamos al grado de impunidad, es decir, no hay responsables, ni siquiera hay sanciones administrativas y mucho menos penales. ¿Qué precedente nos puede dejar esto? Yo creo que lamentablemente las cabezas, porque aquí los responsables políticos son los ministros, y actualmente el responsable político del Ministerio de Cultura es el señor Fabricio Valencia Gibaja, que curiosamente ya se está hablando también en las altas esferas de poder, estamos hablando del Palacio de Gobierno y en la presidencia del Consejo de Ministros, de su cambio. Ya lo van a mandar, al parecer, a su casa. Van a cambiar, según lo que se sabe, al ministro de Cultura, que tiene 2 meses y días. ¿Por qué? Porque no ha convencido su gestión. Así es, y por fuentes sabemos de que él en estos momentos no sería cercano a la presidenta tampoco, ¿no? Es decir, en cualquier momento su cambio sería inminente. Una prueba de ello, Edwin, es que ayer, ¿no? En la inauguración de la PEC, cuando llegaron algunos presidentes a Palacio de Gobierno en el acto protocolar de presentación, tú sabes que los ministros están en fila. Los de confianza están cerca de la presidenta. Exacto. Como lo hacía Leslie Urtiaga. Leslie Urtiaga prácticamente era el alma gemela de... La sombra. La sombra de Dina Boluarte. La sombra de Dina Boluarte, porque estaba cerca. Sí, ¿no? sí, exacto. En este caso, vimos que el mandatario chino Xi Jinping llegó y comenzó a estrechar la mano a cada uno de ellos, pero no se le veía al ministro de Cultura, hasta que finalmente estuvo relegado a la cola de todos los ministros. Al último, al final, último, ¿no? sí, sí. Como dicen, la última rueda del coche. Pero bueno, es
lamentable, porque al inicio uno pensaba que gracias al conocimiento técnico que tiene Fabricio Valencia en el sector, iba a ser una gestión interesante, ¿no? Iba a haber cambios reales, pero nos damos cuenta que no, que le quedó grande el sillón del Ministerio de Cultura. Pero eso es lo lamentable, como tú mencionas, Edwin, porque el señor Fabricio Valencia es un abogado experto en patrimonio cultural, material e inmaterial, y ha sido uno de los más feroces críticos de la cartera de cultura. Fue en el pasado, ¿no? Cuando estaba desde afuera, Exacto, en la sociedad civil. Incluso ha llevado procesos legales ¿no? en contra del ministerio, imagínate. ¿Y cómo es posible que ahora, estando en la cartera, se comporte como un burócrata más y deje que estos actos queden impunes? Ahora, Luis Felipe, ¿qué va a pasar? Porque si bien el informe para el público que lo quiere leer está completo sobre el tema de la desaparición de los 400 galones de combustible en estas zonas arqueológicas, ¿no? Que son precisamente administradas por el Ministerio de Cultura, todo con la documentación respectiva, está publicado en el portal de Lima Gris, limagris.com, ahí encuentran toda la información de ese tema. Te preguntaba, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar ahora que ya se sabe el escándalo? Porque, ojo, esta noticia rebotó en todo Cusco, en todos los medios, radio, televisión, medios impresos, todo. ¿Qué tendría que pasar? Es decir, eso tiene un procedimiento administrativo que tiene que ser célere. Es decir, no se debe esperar más. Entonces, tras esta comunicación de la Oficina de Asesoría Jurídica que le recomienda al señor Moya que tome cartas en el asunto. El actual director de la ES, el señor Moya. De Cusco. Sí. Que en principio le recomienda, con todas las pruebas del informe, que inmediatamente corra traslado a la Procuraduría General del Ministerio de Cultura. Claro, para proceder a la denuncia. Porque el procurador es el abogado que tiene que defender los intereses del ministerio. Entonces, eso funciona así. Pero no solo la Procuraduría, estamos hablando de Contraloría del Ministerio de Cultura. Ahora, lo que me extraña de manera desagradable en todo esto es que ya ha transcurrido 24 horas y ya no debe esperar más. Es decir, tiene que pronunciarse ahorita el OSIC del Ministerio de Cultura. Es que ¿sabes lo que te van a decir ahora? Es feriado. Recuerda que es un feriado largo, ¿no? Un feriado más de todos los feriados que ha dado el gobierno de Dina Boluarte, lamentablemente, pero hasta las clases han suspendido, imagínate. Claro, y un acto que nos daría muestras de transparencia y muestras de querer ser una gestión correcta, debería ser que el director de la Dirección Desconcentrada, el señor Moya, debería mandar un comunicado. O una conferencia de prensa en Cusco. Mínimo, o un comunicado, por lo menos como para ganar tiempo y decir que va a tomar acciones. O que conteste el teléfono también, ¿no? Porque lo hemos estado llamando también. Por lo menos que conteste el teléfono. Entonces mal, simplemente con estas pequeñas acciones que parecen nimias, ya más o menos vemos el panorama que hay un tufillo de querer pasar por alto todo esto, lamentablemente. Pero, regresando un poco al papel, al personaje, al ministro Fabricio Valencia, ¿no? Mucha gente, incluso en Cusco, ya están pidiendo su cambio también. Estamos hablando los propios cusqueños que están atentos a lo que pasa en el sector cultura. No pueden creer que el actual ministro se haya equivocado tanto, no solo en las designaciones, porque las designaciones, sus errores han sido groseros, la verdad. Está llenando de abogados el Ministerio de Cultura. Y ese es el otro tema, Luis Felipe, que quiero hablar contigo. El tema del copamiento de abogados en todos los niveles y en todos los sectores, en todas las áreas del Ministerio de Cultura. Entendamos que es un ministerio de cultura, ¿ok? Y un abogado tiene sus limitaciones en ese sector. No puede poner a un abogado a hacer tareas de otros profesionales. Y ahí está el error. Bueno, Edwin, pero lamentablemente no es que defienda a los abogados. Lamentablemente en el aparato estatal está como colpado de abogados, no solamente de cultura, estamos hablando del sector de educación, comercio exterior, etcétera. El error es generalizado, la enfermedad sigue creciendo. Plagado de abogados, pero no solo abogados, hay sociólogos, hay economistas, hay ingenieros. El tema, creo yo, es que uno puede ser un abogado, pero tiene que tener especializaciones en el sector que va a trabajar. Pues yo creo que eso sería algo más coherente. Pero no puedes poner un abogado que litiga, un abogado que se encarga de dar una asesoría legal, exclusivamente litigar para conocer la ley en un sector
que tiene que ver con cultura. Eso sí me parece a mí abominable. Ahora, vamos a mencionar este caso, ¿no? El caso de los abogados, pero la designación más reciente de otra abogada, se trata de Zulma Ninosca Arenas, otra abogada que copa el Ministerio de Cultura, lo hemos titulado. También este informe está en el portal de Lima Gris, en limagris.com. Dice, en el MINCUL ya es costumbre nombrar a abogados para que ocupen cargos de ministros y direcciones de patrimonio cultural, interculturalidad e industrias culturales, como es el caso de Zulma Arenas, una letrada con experiencia en derecho municipal. Sin embargo, el ministro Fabricio Valencia la designó para que se encargue de la creación artística, cinematográfica y literaria en Cusco. No tiene nada que ver. Esto es papa con camote, ¿no? Claro. Esto, en serio, es una salchipapa de mal gusto. Pero por eso uno se pregunta, ¿qué pasó con Fabricio Valencia Gibaja? Antes de ser ministro era otra persona y ahora, ¿a quién está obedeciendo? ¿Bajo qué indicaciones o directrices genera este tipo de resoluciones y designaciones? Está desnaturalizando prácticamente los verdaderos roles de los funcionarios que tienen que cumplir una labor, ¿no? En este caso, Industrias Culturales, como todos sabemos, es una dirección que se tiene que encargar de impulsar la cultura, la gestión cultural, los emprendimientos, los elencos de baile, obras cinematográficas, proyectos de cine, cortos, literatura, poesía. Mira lo que estamos hablando. Y esta señora, recientemente designada, Zulma Ninosca Arenas, como directora de estas industrias culturales, ha tenido experiencia en derecho municipal. Incluso en el informe sale un documento de la municipalidad, no sé si es de Urubamba o de Ocobamba, que ya ha sido ahí funcionaria en Secretaría General, donde firma un acuerdo de seguridad ciudadana. Ojo, Entonces, a mí lo que me llama más la atención es que no la designa Moya, el director de la DC de Cusco, sino la designación el propio ministro. tiene la firma, la rúbrica del propio ministro de Cultura, Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, ¿no? Claro. No vaya a ser, porque al final nos enteramos de todo, que sea parte de su grupito, de repente de carpeta de estudio, no vaya a ser que sea parte de esos amigos que están copando el Ministerio de Cultura por una amistad con el ministro, no por la capacidad profesional que tenga. Y eso es un tema que siempre se ha cuestionado, ¿no? Ministro que entra o funcionario público que entra con un poquito de poder, quiere meter a todo su grupito que en realidad no conocen del tema, no conocen el tema cultural. El propio ministro de Cultura nos ha demostrado que él está para ser técnico y nada más. Porque si hablamos de industrias culturales, no conoce. No podemos hablar de él de cine, de literatura, mucho menos. Entonces, nos hemos dado cuenta que Fabricio Valencia es para técnico. Su cargo es técnico. Bueno, se equivocó. Presidenta Dina se equivocó. Pero, hay que reconocer los errores. Ahora vamos a ver a quién ponen. Pero Edwin, esta no es una práctica nueva en la DDC Obviamente de que Cusco. no. Obviamente Quiero que no. mencionar de que con la gestión anterior de la indecible ministra Leslie Urteaga, que todos sabemos que el tipo de gestión que ha tenido esta señora, que abogada también, Leslie Urteaga Peña, designó en el mismo cargo de director de Industrias Culturales en la DDC de Cusco, nada menos que a un fiscal provincial. A un fiscal provincial, imagínate. ¿No? De nombre Humberto Antonio Romero Pacheco, que ya salió. Es decir, ya salió y ahora está esta señora. ¿De qué estamos hablando? Es la misma dinámica. Entonces, está de cabeza esto. Tremendo, es terrible, da mucha pena que las instituciones del Estado, donde deberían estar los profesionales más probos, más capacitados, con experiencia de éxito, es una de las cosas que no se pide, pues, ¿no? Experiencia de éxito, no experiencia tiene hasta un perro, experiencia de éxito es lo que se tiene que pedir a los funcionarios que entren a trabajar al Estado, así como en las empresas privadas piden gente con experiencia de éxito, también debería haber experiencia de éxito que se debería solicitar en el ministerio, en los ministerios. Exacto, lo que pasa es que la normativa está muy cejada. Tú sabes que en los requisitos de servir, etcétera, solamente escriben de acuerdo al MOF, al Manual de Organización y Funciones y el ROF, etcétera, o de acuerdo al clasificador de cargos, piden que el profesional
de cargo de confianza sea licenciado y que tenga una especialidad y que tenga 5 años de experiencia. No especifican para el cargo de que va a ir. ¿Experiencia ¿no? de qué? Exacto. Experiencia, hasta un gato, un Esa es perro. una limitación. Por eso digo, un gato, un perro también tiene experiencia. Por eso, antes de que el ministro Valencia designe a esta señora, hubo un informe de recursos humanos que después de un análisis sale en el informe que dicen que efectivamente la señora reúne todos los requisitos. Imagínate. Formalizan eso. Por eso, pues, o sea, te das cuenta que es un grupo de gente que sigue viendo las instituciones del Estado como cajas chicas, ¿no? En este caso, en Cusco se dice, ¿no? Y no es primera vez que lo No es dice, primera vez. que la DDC lastimosamente es una caja chica para algunas familias cusqueñas, ¿no? Esto no es nuevo, güey. Para algunas familias cusqueñas. Más de 10 años estamos investigando estos temas y en la DDC Cusco todo el tiempo ha habido este tipo de problemas. Terrible.